Mi compañera de piso dejó de pagar las facturas y llegué a mi límite. Dividíamos las facturas como es lógico. Al principio pensé que mi compañera de piso simplemente olvidaba pagar su parte, un error honesto. Pero en cuanto pasaron unas semanas, quedó claro que no era un olvido. Constantemente, se le pasaba transferirme su parte, y cada vez era una excusa más ridícula. Primero fue me olvidé, te lo doy mañana, luego, estuve ocupada, y más recientemente ni siquiera me respondía. Mientras tanto, la deuda seguía acumulándose, pero alguien tenía que pagar si no queríamos que nos cortaran la luz, y ese alguien siempre era yo. Mes tras mes, veía cómo mi cuenta bancaria se vaciaba mientras ella seguía disfrutando del aire acondicionado a todas horas, como si viviéramos en el Polo Norte. No importaba si afuera hacía 35 grados o 15, el aire nunca se apagaba. Lo peor era que lo usaba incluso cuando no había nadie en casa. Salía por horas y al volver, la casa estaba congelada, como si acabara de aterrizar en una cámara frigorífica. Se lo pregunté una vez, esperando que al menos se disculpara. Su respuesta fue tan fría y arrogante como el aire que soplaba sin parar. El aire acondicionado es esencial. No puedo vivir sin él. No solo era descarada, era insultante. Intenté explicarle que yo también tenía que pagar mi parte, que no podía seguir cubriendo sus gastos, pero me cortó con una sonrisa que sabía perfectamente que ocultaba desprecio. No voy a discutir esto, si no te gusta pagar puedes largarte cuando quieras. A partir de ese momento la situación se volvió una pesadilla. No solo seguía sin pagar, sino que empezó a dejar sus ventanas abiertas, mientras el aire acondicionado estaba a tope. Literalmente desperdiciando electricidad, como si me estuviera desafiando. Cuando le pedí que cerrara la ventana, su respuesta fue una carcajada irónica. ¿Y qué? No es mi problema si sube la factura. Si el aire acondicionado era solo el principio, pronto descubrí que era la punta del iceberg. Empezó a dejar la casa hecha un desastre. Platos sucios apilados en el fregadero hasta el techo. Comida vieja y maloliente abandonada en la nevera. Basura acumulada en la cocina como si fuéramos camellos en el desierto. No importaba cuánto le pidiera que limpiara, simplemente ignoraba todo. Pero la guinda del pastel llegó cuando comencé a notar que mi comida desaparecía. Primero era algo pequeño, como una barra de chocolate o una lata de refresco, pero pronto descubrí que había saqueado mi despensa entera más de una vez. Una noche, volví tarde del trabajo y la encontré hurgando en mi nevera con una mezcla de desdén y placer, como si estuviera robándome por deporte. Cuando la encaré, su respuesta fue un desprecio absoluto. Si no quieres que tome tu comida, cómprate más, no me importa. La situación se volvió insostenible, y por supuesto seguía sin pagar su parte. La factura del mes siguiente fue una locura. En ese momento, decidí enfrentarla. Le dije con la voz más firme que pude. Esto no puede seguir así. No es justo que yo pague las facturas. Su respuesta fue explosiva. Gritó, insultó, y terminó con una amenaza digna de una película barata. Estás siendo ridículo. Si no puedes manejar tus gastos, múdate ya. No pienso seguir aguantándote. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había manera de razonar con ella. Pero el golpe final, lo que me obligó a buscar una solución radical, fue algo horrible. Una noche, volví temprano y la encontré con una actitud aún más repugnante. No solo había dejado la casa hecha un desastre aún mayor, sino que esta vez, en un acto completamente atroz, había roto mi laptop. La había dejado caer deliberadamente al suelo, partiendo la carcasa y destruyendo el disco duro. Cuando le pregunté qué había pasado, solo se encogió de hombros con esa arrogancia insoportable y dijo, se me cayó. Qué mala suerte, ¿no? Eso fue la gota que colmó el vaso. No podía seguir viviendo con alguien así, pero no era tan simple. Si le exigía que se fuera, probablemente destruiría aún más cosas por puro placer. Tenía que tomar una medida drástica. Decidí dejar que la situación llegara a un punto insostenible pero con un plan. Empecé a dejar de pagar las facturas, dejando que las deudas se acumularan. La electricidad subió, y subió y subió. Ella seguía usando el aire acondicionado como si no hubiera un mañana, dejando las ventanas abiertas y usando cada aparato eléctrico que encontraba. Yo no mencioné nada. Cuando las cartas de advertencia de la compañía eléctrica empezaron a llegar, mi plan ya estaba en marcha.
Observé cómo las ignoraba con su usual despreocupación, arrojándolas a un rincón sin siquiera abrirlas. Sabía que la desconexión era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, en secreto empecé a buscar un nuevo lugar donde vivir. Encontré una pequeña habitación, en un apartamento compartido al otro lado de la ciudad, y firmé el contrato sin que ella lo supiera. Los días pasaban y la deuda crecía. Aseguré que mi nombre estuviera fuera del contrato de electricidad y de cualquier otro servicio, algo que logré gracias a un tecnicismo en el acuerdo de arrendamiento. Básicamente, la deuda quedaría a su nombre, un pequeño detalle que pasaba desapercibido en las facturas, ya que yo era el único que las pagaba hasta ahora. Sabía que, en el momento en que me fuera, ella sería la única responsable. Cuando llegó el día lo hice todo en silencio. Aproveché que estaba fuera para empacar mis cosas rápidamente. No dejé nada atrás que pudiera reclamar como suyo. Saqué mi último bolso, cerré la puerta y me fui sin mirar atrás. 2 días después, el primer mensaje de pánico llegó. ¿Por qué no hay luz? Ignoré el mensaje. Luego otro. ¿Dónde estás? La compañía eléctrica dice que hay una deuda enorme y van a cortar todo. Sonreí, mientras eliminaba el mensaje sin responder. Los siguientes días fueron un desfile de insultos y súplicas. Eres un hijo de perra, me dejaste con esta deuda, págala. Seguido de por favor ayúdame, no puedo estar sin electricidad, pero yo ya no estaba ahí, y sinceramente me importaba un carajo. Un amigo que aún vivía cerca, me contó que la última vez que pasó por allí, la vio peleando con el casero, quien le exigía pagar las facturas atrasadas. Me reí al imaginar su rostro cuando finalmente comprendió que ya no tenía a nadie a quien explotar. Las semanas pasaron y, poco a poco, me fui olvidando de aquella etapa de mi vida. El nuevo apartamento era más pequeño, pero lo sentía como un palacio en comparación con lo que había dejado atrás. Podía abrir la nevera sin miedo a encontrarla vacía, podía dejar mis cosas donde quisiera sin que alguien las tomara sin permiso. Y lo más importante, no tenía que escuchar sus excusas, su desdén ni su actitud arrogante. Supe por un conocido que había intentado buscar otro compañero de piso para repartir la deuda, pero nadie quería meterse en semejante desastre. Con cada semana que pasaba, su situación se volvía más desesperada. Sin electricidad, sin dinero, y con un casero furioso encima, no tenía escapatoria. La última noticia que tuve de ella fue que el casero finalmente se hartó y la echó del piso. No pudo pagar la deuda, ni encontrar a alguien lo bastante ingenuo para compartir gastos con ella. Un día, simplemente desapareció, arrastrando consigo su desastre. No volví a saber nada más. No intentó contactarme de nuevo ni supe dónde terminó. Para mí, era como si nunca hubiera existido. Esa noche, me serví una copa, me recosté en mi cama y disfruté del silencio. Sin ruido, sin caos, sin que alguien encendiera el aire acondicionado a temperaturas absurdas. Solo paz. Y no pude evitar pensar que, al final, la venganza más dulce, fue dejarla enfrentarse sola a todo lo que provocó.